Bienvenidos a este video tutorial sobre SWOT en SWOT. Este video tutorial tiene que ver con el uso y tipo de suelos en SWOT, en lo que es la elaboración de la base de datos, de los archivos de texto y la base de datos dentro de SWOT. Bien, para comenzar inmediatamente con el video, recuerden que cuando nosotros ejecutamos SWOT acá en ArcGIS, cuando ejecutamos todos los pasos, cuando nosotros vamos directamente, ¿verdad? Y llegamos a la parte del HRU, ¿verdad? Cuando llegamos acá a la Use Soil Slow Definition, cuando nosotros llegamos a esta parte, vamos a hacer una pequeña demostración que introducimos lo que es el uso de suelo, el tipo de suelo y las pendientes en las dos primeras de uso de suelo y tipo de suelo. Acá tenemos que agregar una tabla por cada uno de ellos. Por ejemplo, para el tipo de suelo acá, si nosotros agregamos, vamos a agregar de acá. Esto está en otro video tutoriales anteriores de cómo agregar todo esto. Cuando nosotros agregamos todo esto acá, ¿verdad? Que agregamos valor en values, acá elegimos values. Entonces, cuando elegimos esta parte acá de Use Soil, entonces aquí lo que nos muestra es que el área que nosotros estamos aquí trabajando, esta zona acá, tiene dos tipos de suelo. Uno con un valor 1, valga la redundancia, y el 2 con valor 4 de value. Uno ocupa un 94.74% y el otro un 5.26. Entonces, para nosotros corroborar esa información acá, elegimos User Soil, y aquí en Lucky Table, cuando hacemos clic acá, nosotros vamos y buscamos lo que es la tabla, que es esta de Soil. Cuando lo agregamos, entonces acá nos dice el nombre de cada uno de esos tipos de suelo que nosotros hemos confeccionado. Entonces, para nosotros saber que esos datos están correctos y cuando lo clasifiquemos esté todo normal, lo ideal es hacer lo siguiente. Vamos a apagar todo esto, vamos a removerlo y encender la pestaña de esta. Esto es lo que son los tipos de suelo, por lo menos de República Dominicana. Aquí nosotros tenemos 6 tipos de suelo. Si abrimos la tabla de atributos y vemos acá en value, tenemos 1, 2, 3. Vamos a elegirlo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que tenemos los 6 tipos de suelo acá, cada uno con una característica diferente. Entonces, acá tenemos un valor y acá tenemos el tipo de suelo, el nombre
de cada uno de esos. Ahora bien, para nosotros, entonces, tener tanto esto acá bien hecho y la tabla en formato de texto, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, en un archivo txt, acá nosotros elaboramos lo que se elabora en lo que es el tipo de suelo. De la siguiente manera, se coloca con coma acá y con comilla value y name. Entonces, asimismo, como está con esa simbología, por decirlo así, entonces a partir de name de la siguiente se pone el 1, se coloca el 1, inmediatamente se separa de una coma, pero no se deja espacio, sino se separa de una coma y se le nombra del tipo de suelo que nosotros querramos. Por ejemplo, el número 1 acá se llama Eutri Cambisol. Entonces, en la tabla le colocamos acá DR Eutri Camp. Eso lo renombramos de esa manera. Por igual, inmediatamente ahí mismo se coloca el número 2 con el tipo de suelo número 2. Y ahí mismo pegado también, así sucesivamente se van colocando los demás tipos de suelo. Podemos tener 2 tipos de suelo, 3 o 8, 10 y hay que colocarlo aquí. Inmediatamente que nosotros hacemos todo eso, que únicamente acá se coloca el valor y el nombre del tipo de suelo. Valor y nombre únicamente, o sea, como está acá. Se cogen esos dos, valor y nombre, y se van enumerando inmediatamente separado por una coma. Cuando nosotros tenemos entonces esa base de datos elaborada, perdón, ese archivo de texto, conjuntamente con el archivo chain de suelo, del tipo de suelo, entonces ese mismo nombre que está así mismo, entonces en la base de datos de acá, en SWAT, nosotros venimos a edit SWAT input en esa pestaña y en database, entonces elegimos use source, o sea, la edición de los suelos. Presionamos OK. Aquí entonces, si nosotros buscamos, ¿verdad? Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 tipos de suelo que yo tengo allá nombrado, aquí yo tengo los renombro igual. O sea, yo acá coloqué un nombre, entonces en la base de datos yo voy a venir a add new, aquí le voy a colocar ese nombre, perdón, le voy a colocar el nombre que tengo acá, ¿verdad? Lo voy a pegar acá. Entonces inmediatamente yo voy poniendo un nombre, pero vamos a poner por ejemplo Ecuador, y le ponemos, vamos a sustituir el TR por Ecuador, Eutricambi, ¿verdad? Si nosotros sustituimos, agregamos ese tipo de suelo ahí, entonces a partir de ahí, que entonces nosotros vamos a ir rellenando toda esta variable que están acá. Fíjense, el número de layers lo podemos dejar en 2, no es necesario, o en 4 en 6, no es necesario.
Y este grupo entonces hidrológico que se encuentra acá, nosotros lo podemos saber ya buscando la característica de este tipo de suelo directamente. Nosotros buscamos, por ejemplo, en la base de datos de la FAO, por ejemplo, en el programa que yo le había dicho que se llama HWSD de la FAO, que lo puede descargar. Y cuando buscamos, ¿verdad? El tipo de suelo del mismo, que se llama Eutric Cambiso, buscamos toda la característica de la textura, del drenaje, buscamos el porcentaje de arena, de arcilla, de limo que tiene cada uno de ellos, y el pH dominante. Entonces nosotros acá le renombramos con un grupo hidrológico. Este tipo de suelo tiene un grupo hidrológico B y una textura moderada. Se puede dejar con ese mismo nombre de Eutric Cambiso. Esa textura por igual. Ya acá estos parámetros también se van llenando de lo que es la profundidad ya de la superficie del suelo. Tenemos unos 1300, por ejemplo, que también podemos verlo, podemos buscarlos acá. La referencia de la profundidad que tienen 100 centímetros, ¿verdad? Y entonces esto se va llenando ya de acorde a la información de este tipo de suelo de nuestra área de estudio. Si nos damos cuenta, cuando ponemos el mouse encima de una de ellas, nos da una descripción. Cuando ponemos el puntero de mouse nos da una descripción rápida de esa pestaña directamente. Entonces, por cada tipo de suelo, nosotros tenemos que hacer una base de datos acá, por cada una de ellas. Entonces, esa base de datos, cuando nosotros entonces vamos a lo HRU en SWAP, ahí entonces que eso se agrega directamente a la tapa de texto. Se van sincronizando. Recuerda también que todo esto va con cada característica del suelo, como había comentado. O sea, ya lo que es cuánto saturada hidráulica, o sea, la conductividad hidráulica que tiene, el número de arcilla, de limo que tiene. Todo esto lo podemos, por ejemplo, poner 4.71, porcentaje de arena 45, y así sucesivamente. Entonces, eso se va rellenando, cada una de ellas. Toda esa información, como había comentado, con la característica de este tipo de suelo, se puede buscar en la página de la FAO o en programas como el que le había mostrado, y lo pueden editar. ¿Qué otra cosa? Con esto, la edición, vamos a cancelar edición, vamos a salir, ¿verdad? Entonces, vamos a salir de aquí también por igual. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir el uso de suelo. Por igual, el uso de suelo, cuando nosotros abrimos la tabla de atributos, acá en value, tenemos una descripción de cada uno, tenemos un valor. Cada valor de eso tiene una descripción de qué tipo
de suelo pertenece. Por igual, cuando venimos a la HRU, por igual, y elegimos acá, vamos a buscar lo que es el uso de suelo, que lo traemos, ¿verdad? Elegimos value, ok. Acá nos presenta 15 tipos de uso de suelo, pero no sabemos la descripción, y aquí tenemos el porcentaje de cada uno de ellos, pero acá no tenemos la descripción de ninguno de ellos. Entonces, para esto elegimos acá en Lookup Table, buscamos en la tabla y aquí está, elegimos esta tabla. Entonces aquí nos dice, se nos agrega que el 1 agricultura, el 13 café, el 7 pasto, el 8 es arroz, y así es sucesivamente. Nos va describiendo cada uno de esos valores. ¿Cómo se describen? Con otra tabla que está acá, que se creó, que se llama Look, de Land Use Cobertura, uso de cobertura. Por igual, acá se toma LU code, el código, luego una coma, se separa por una coma y se pone entonces land use, y a partir de ahí con la numeración se va colocando el tipo de cobertura. Por ejemplo, la 1 es agrícola, la 2 otro tipo de agricultura, la 3 es café, y se va colocando el número ahí pegado. Sugerencias: se dejan cuatro variables, o sea, 4 abreviaturas, 4 letras para el tipo, para la cobertura, para que nos pueda también funcionar, y así sucesivamente llega hasta el 15. En este caso, si tenemos más, se pueden colocar más, pero recuerden que terminando un tipo de cobertura se coloca el número, excepto al final, cuando se pone la última cobertura, que no se coloca ningún número acá. Por ejemplo, 16, yo podría poner coma y poner pipe, por ejemplo, pero al final no se coloca, ¿verdad? Bien, entonces esto es con el tipo de cobertura acá. Cancelo. ¿Ven? Voy a cancelar esto también, y así sucesivamente nosotros vamos. Esta es la parte ya de la edición de tanto de la tabla, esta tabla, como en la base de datos de SWA. Cuando esa base de datos ya se elabora, entonces podemos ejecutar el modelo en SWA. Lo que sigue, luego nosotros vamos a traer un video tutorial sobre ya precipitación, temperatura, cómo se confecciona y qué es necesario. Hasta